Hola, me corresponde a mí desarrollar el tema de la Organización Mundial de Aduanas dentro de la introducción al comercio internacional contemporáneo. Vamos a estructurar esta charla en dos partes. En la primera nos vamos a ocupar de los antecedentes históricos y los instrumentos técnicos fundamentales de la Organización Mundial de Aduanas. Y en la segunda vamos a hablar de sus relaciones con las otras organizaciones internacionales que tienen que ver con el comercio internacional, principalmente con la Organización Mundial del Comercio. Bien, ¿cómo surge la Organización Mundial de Aduanas? Su verdadero nombre actualmente es Consejo de Cooperación Aduanera, porque así lo fue siempre. Resulta que al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países europeos estaban devastados, vencedores y vencidos por igual, y tenían el reto de enfrentar una creciente ola de ideología comunista. Por ello, los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia vencedora de este conflicto, aportó los fondos conocidos como el Plan Marshall. Fondos que tenían por objeto la reconstrucción de las economías europeas para resistir a la ideología comunista impulsada desde la cortina de hierro. Se crearon entonces dos grupos de estudio. El grupo de estudios económicos, que evolucionó para convertirse en lo que hoy conocemos como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Y el otro, un grupo de estudios aduaneros. Estamos hablando de los años 1948 aproximadamente. El propósito de estos dos grupos de estudio era dar el mejor uso, diseñar la mejor política para la reconstrucción de Europa y la utilización, repito, de los fondos del Plan Marshall. Pronto se separaron en sus diferentes direcciones. Uno, como ya dijimos, se enfocó a lo estrictamente macroeconómico, mientras que el grupo de estudios aduaneros se enfocó a estructurar, dar bases a la Unión Aduanera Europea. ¿Por qué la Unión Aduanera Europea? Porque ambos grupos llegaron a la conclusión de que la mejor forma de evitar una próxima conflagración de las dimensiones que fue la Segunda Guerra Mundial sería la complementariedad de sus economías. Es decir, no volver a disputarse los mercados, sino a complementarse en sus ventajas competitivas de producción para así crear un bloque europeo. Así pues, como todos sabemos, nació el germen de lo que hoy es la Unión Europea, con 6 países: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Francia e Italia. Bien, el Consejo de Cooperación Aduanera, que tuvo su nacimiento formal en 1952, nació con 3 instrumentos fundamentales. El primero, el que creaba el propio Consejo. El segundo, lo que se llamó la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que no era otra cosa más que una nomenclatura con fines aduaneros y estadísticos. Y el tercer gran instrumento, una definición del valor en aduanas, que se llamó la definición del valor de Bruselas. ¿Por qué Bruselas? Porque este Consejo de Cooperación Aduanera tiene y tuvo desde sus orígenes su sede en esa ciudad, que, como todos ustedes saben, es también la sede de todas las instituciones de la Unión Europea. Bien, este club, que nació de 6 países, muy pronto fue expandiéndose tanto en el ámbito europeo, desde el punto de vista de integración económica, pero también en el ámbito mundial desde un punto de vista estrictamente técnico.
¿Por qué estrictamente técnico? Bien, porque muy pronto esta nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, por su excelente diseño sistemático, metodológico, científico para la clasificación de las mercancías objeto de comercio internacional, fue siendo adoptada en algunas ocasiones, las más de las veces, de jure, mediante la adhesión de países inclusive ajenos al teatro europeo, y también de facto, es decir, mediante la simple adopción de la nomenclatura como texto base de las tarifas de un sinnúmero de países, entre ellos, por cierto, México. El otro aspecto fundamental, la definición del valor de Bruselas, tiene que ver no con la clasificación de la mercancía, y lo aclaro porque hasta la fecha entre legos es común confundirlo, sino con el fijar una base gravable uniforme. ¿Qué queremos decir con fijar una base gravable uniforme? Lo vamos a ejemplificar de una forma muy sencilla. Si están, como era el caso, negociándose disminuciones arancelarias entre diversos países, de nada sirve que se negocie, por ejemplo, la disminución de los aranceles a los anteojos si para el país A la base gravable del 10% negociado, por decirlo en alguna cifra, serán 1,000 pesos, porque los 1,000 pesos representan el valor de esos anteojos puestos en la fábrica del país de exportación. Mientras que para el país B, ese valor pueden ser 1,200 pesos porque incluye los fletes y los seguros para llevar esos anteojos, digamos, al puerto de exportación del país productor. Y todavía puede haber muchas más posibilidades. Un país C puede decir, no, para mí la base gravable de ese 10% que negociamos son 1,500 pesos porque yo incluyo el valor no desde que los anteojos salieron de tu fábrica, no desde que salieron desde tu puerto de exportación, sino hasta que llegan a mi país, ya sea al puerto de importación o aún al almacén o a la tienda del importador. Como verán entonces ustedes, de nada serviría fijar un porcentaje si no se fija cuál es la base de aplicación de ese porcentaje. Los impuestos aduanales son en su gran mayoría ad valorem, es decir, un porcentaje expresado sobre un valor, y por lo tanto el valor sobre el que se calculan es trascendental porque debe ser uniforme. Pues bien, esta otra definición del valor que se llamó de Bruselas también fue adoptada por un sinnúmero de países, igualmente de jure y de facto, de tal suerte que se convirtieron el sistema armonizado y la definición del valor de Bruselas en los instrumentos técnico-jurídicos esenciales del comercio mundial de la posguerra. ¿Y para siempre? No, no para siempre. Esto fue así hasta 1974 con la ronda Tokio del GATT. Ustedes van a tener otra charla a propósito del GATT, en donde les explicarán que nació con la Carta de La Habana, que en 1947 se pretendía que hubiera una Organización Mundial del Comercio, que Estados Unidos boicoteó y que continuó funcionando como un simple tratado, y que funciona y funcionaba a través de rondas de negociaciones. Pues bien, en la ronda Tokio en 1974, los principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos, Japón, desde luego ya Europa, determinaron un cambio en la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que se había vuelto un instrumento internacional, porque encontraron que era ya
obsoleta en cuanto a los fines estadísticos del comercio mundial. Pero además no era aceptada por los Estados Unidos de Norteamérica. De modo que sentaron las bases de lo que hasta 1988 sería el sistema armonizado que sustituyó a esta nomenclatura y del cual hablaremos más detalladamente después. En esa misma ronda Tokio también decidieron dar por terminada la definición del valor de Bruselas y crear una nueva definición del valor que hoy es conocida como definición del valor del GATT, que nació en su seno y que es administrada por la Organización Mundial de Aduanas, a pesar de que no fue creada por ella. Pero también hablaremos en nuestra siguiente charla de este cambio en la definición del valor.